A una nueva edición de Espacio Abierto. Hoy vamos a continuar hablando de política del Concello de Ferrol. Vamos a tratar temas como el saneamiento, presupuestos, obras y muchas más cosas. Y para ello vamos a contar con la presencia de la portavoz del Partido Popular de Ferrol, Martina Neiros. Muy buenas tardes, Martina. Muy buenas tardes, Natalia. La primera pregunta que te tengo que hacer es ¿qué balance haces de este gobierno, de este año de gobierno? Pues lamentablemente, si tuviera que hacer un balance o si tengo que hacer un balance de la gestión de este gobierno, pues el balance en todo caso es decepcionante, ¿no? Y creo que es un balance lleno de frustración, porque lamentablemente en Ferrol hoy lo que hay es un gobierno que se ha dedicado a estar más centrado en los problemas internos, en las luchas entre los dos socios de gobierno, que realmente en los problemas de las personas, en los problemas del día a día de los vecinos de Ferrol. Un gobierno que ha conseguido que Ferrol sea titular en la portada de los medios de comunicación a nivel autonómico, incluso a nivel estatal, por cuestiones como pues, las luchas, los ataques entre ambos socios de gobierno, o por cuestiones que creo que eran totalmente innecesarias, ¿no? Y quiero recordar pues, asuntos como, por ejemplo, aquella moción que presenta Jorge Suárez para defender en el Pleno de Ferrol la República en el Estado, ¿no? Un asunto desde luego bien alejado de lo que es la realidad municipal, y una moción que se presenta en un afán creo que de auténtica provocación, coincidiendo con la semana en la que el rey visitaba nuestra ciudad, o cuestiones como por ejemplo pues, la polémica innecesaria que se ha generado con eventos turísticos tan fundamentales en nuestra ciudad como la Semana Santa. En definitiva, un balance vacío de contenido, con nula gestión, con muy poco trabajo y sobre todo con muchas polémicas por los enfrentamientos permanentes entre los dos socios de gobierno, entre el alcalde y la teniente de alcalde, y por esas cuestiones más de gestos hacia la galería, por esas cuestiones que demuestran que el alcalde prioriza los intereses partidistas sobre los intereses de los vecinos, que es lo que realmente debería preocuparle. ¿Crees que estas tensiones van a durar durante todo el mandato? Bueno, la realidad es que esas tensiones empezaron desde hace justo un año. Yo quiero recordar que ahora mismo, hace un año que estaban negociando ese pacto, y en esas negociaciones ya hubo momentos de ruptura clara, ¿no? Hubo una crisis ya desde el principio que se fue manteniendo durante un año y que fue incluso incrementándose. Yo, bueno, por citar un ejemplo, yo creo que poca confianza hay en que la situación cambie, porque un año después vemos que todavía se están luchando por las concejalías, por acaparar el poder, ¿no? El último ejemplo pues, es esa concejalía de servicios que Ferrol en Común, que el alcalde le quiere quitar al Partido Socialista y que el Partido Socialista quiere mantener. Claro, un año después la preocupación de los dos socios de gobierno es acaparar el mayor número de áreas, el mayor número de concejalías, pero no es el problema de ellos, o la preocupación de ellos no es resolver los problemas de Ferrol y los problemas de los vecinos que siguen viniendo al ayuntamiento a quejarse por sus asuntos que están parados y que nadie les escucha. ¿Qué consejo les darías a ellos dos para terminar con estas tensiones? ¿Cómo crees que se puede terminar con esta tensión y poder llegar a una situación en la que se pueda gestionar todo un poco mejor? Es una pena decirlo, pero bueno, yo creo que en un año el alcalde ha demostrado que le falta liderazgo, no ha conseguido tener un equipo sólido, un equipo cohesionado, sino todo lo contrario. Lo que tiene es un gobierno dividido. Él mismo reconocía hace poco que hay dos gobiernos paralelos, y yo creo que ese es un balance realmente triste y lamentable. Pues me gustaría que la situación se subsanara, pero desde luego esperanzas pocas hay cuando en un año los problemas han ido aumentando en vez de ¿Qué consejos crecer, ¿no? les darías? Hombre, consejos, yo creo que lo que tienen que hacer es priorizar los problemas de Ferrol, empezar a ser serios y responsables y preocuparse por los problemas de Ferrol y abandonar sus intereses personales y las luchas por el poder. Es decir, un alcalde lo primero que tiene que estar pensando es en cómo solucionar el problema de cada vecino,
que viene al Concello de Ferrol, y eso es lo último en este caso. Entonces creo que falta seriedad, responsabilidad y desde luego falta gestión, que es lo que se le exige a cualquier responsable en una administración local, en un ayuntamiento. ¿Cómo definiríais desde el PP la gestión que está llevando entonces el alcalde? Bueno, es que definirla no se puede definir cuando no hay gestión. Es que han introducido la parálisis absoluta en el ayuntamiento de Ferrol. Es que en un año han sido incapaces de poner a disposición de los vecinos 2 centros cívicos que este gobierno recibió finalizado, 2 centros cívicos que dejó el Partido Popular listos, y estoy hablando del centro cívico de Ferrolbello, el centro cívico de Canido, y que llevan un año perdido, pero los vecinos no están disfrutando de esos centros. Es que han paralizado un convenio de defensa fundamental para el crecimiento de nuestra ciudad, que pretendía dotar de suelo industrial a nuestra ciudad para favorecer el asentamiento de empresas y la generación de empleo en nuestra ciudad. Es que lo han paralizado, recurriendo a lo de siempre, a vamos a seguir renegociando. Es que el convenio estaba listo y lo que hacen ellos es paralizarlo. Y como eso, pues muchas cosas más. Lo poco que este gobierno ha hecho, lo poco es lo que quedó, lo que el Partido Popular les dejó. Esa es la herencia recibida del Partido Popular, los pocos asuntos que consiguieron ejecutar. Hablabas de un gobierno de postureo. ¿Por qué te referías a esto, al postureo? Bueno, pues porque ellos priorizan, ¿no?, la política de los gestos. Ellos predican, dicen cosas, pero no predican con el ejemplo. Claro, en la política social lo que se está demostrando es una auténtica falta de sensibilidad. Es un gobierno que habla mucho de política social, pero en cambio abandona a las personas. Es un gobierno que ha manifestado claramente que, o más bien ha abandonado a los colectivos más vulnerables, como las personas que carecen de techo. Es un gobierno que no está al lado de las personas. Nunca tanto retraso hubo en las ayudas de emergencia social. Es que precisamente esas ayudas ya dejan de llamarse, o deberían dejarse de llamar ayudas de emergencia social, porque la gente está tardando tantos meses en cobrarlas que ya no cubren la necesidad de esas personas. Y postureo, pues también por lo que comentábamos, ¿no?, porque es un gobierno que le preocupa más retirar el busto del rey de la fachada del ayuntamiento que de solucionar los problemas reales de los vecinos. Eso es política de imagen. En respuesta a esto del postureo contestaba el portavoz del BNG diciendo que el PP había dejado a la ciudad en un estado catatónico. ¿Qué dirías al respecto? Me parece que el bloque, el BNG, tiene un problema de identidad. Yo creo que ahora mismo no sabe en qué situación, por dónde moverse, y critica todo. Es decir, cualquiera sabe que el Partido Popular en 4 años de gestión no dejó Ferrol en la situación que define el BNG. El BNG simplemente recurrió durante 4 años a votar que no a todo, simplemente porque quien gobernaba era el Partido Popular. Y desde luego yo creo que cuando se hace política hay que hacer la política desde los argumentos, no desde posiciones sectarias como la que tiene el BNG, que ahora mismo a quien realmente está apoyando es al alcalde de Ferrol. El BNG permitió que Jorge Suárez fuera el alcalde, por cierto, un partido que no ganó las elecciones municipales del 2015, con lo cual, bueno, yo creo que la postura del BNG es esa, una indefinición. Entonces, ¿ve más el BNG como un apoyo del gobierno que la oposición? Bueno, yo lo primero es decir que el alcalde de Ferrol contó con el apoyo del BNG para ser alcalde, con un único objetivo, que era evitar que el Partido Popular gobernara en nuestra ciudad. Esa es la realidad. Pero bien ha sido crítico bastante el BNG con este gobierno. Bueno, ¿de qué sirve que el BNG sea crítico con un gobierno cuando al final lo apoya? Claro, es que hemos asistido pues, a debates en el Pleno en el que el BNG critica al gobierno y después con su voto permite que esa decisión que estaba criticando salga adelante. Entonces, bueno, yo creo que es una postura poco seria, ¿no? ¿A qué se refería cuando declaraba que el alcalde es esclavo del pacto con Sestallo y rehén del BNG? Pues a lo que estábamos hablando, ¿no? Efectivamente, la señora Sestallo le regaló la alcaldía a Jorge Suárez, y ahí están los dos manteniendo este espectáculo, creo que lamentable para todos los vecinos de Ferrol, viendo cómo las dos personas responsables de ese bipartito no hacen más que lanzarse ataques entre ellos, y el BNG también permitió le hizo ese favor también al señor Jorge Suárez,
votando la investidura de Jorge Suárez, insisto, con el único objetivo de que la fuerza más votada, que fue el Partido Popular, y con diferencia, esté gobernando hoy la ciudad. Es que el Partido Popular tuvo 11 concejales, es que es casi el doble de los representantes que consiguió, que consiguieron estas mareas, que consiguió Jorge Suárez. ¿Y qué opina de que se vayan aprobando los proyectos del Partido Popular que anteriormente han sido criticados por estos mismos? Hombre, yo que se le dé continuidad a proyectos que nosotros dejamos elaborados, pues a mí sinceramente me parece bien. Lo que es curioso es que esos mismos proyectos que hoy este gobierno aprueba eran criticados de una forma rotunda por el mismo partido que hoy los aprueba. Es decir, son proyectos que el partido del alcalde veía mal y criticaba cuando estaba en la oposición, y esos mismos proyectos que criticaban antes ahora los defienden. Creo que eso no tiene otra definición nada más que de incoherencia e incongruencia. Claro, a lo mejor lo que estaban haciendo antes era engañar a la gente cuando criticaban los asuntos del Partido Popular que hoy defienden, porque hoy mantienen que esos proyectos son buenos, con lo cual lo que hacían antes era engañar a los vecinos criticando cuando no deberían criticar, sino, si fueran una oposición responsable, lo que deberían haber hecho de aquella era apoyar aquellas medidas que eran buenas para la ciudad. Eso, de todas formas, deberían explicarlo ellos, por qué han caído en esa incongruencia. En cuanto a una de las propuestas, la construcción del acceso ferroviario al puerto exterior por el trazado sur, ¿consideras que es la mejor opción este trazado? Por supuesto, es decir, esto no es una decisión política. Hay quien tiene interés en introducir temas políticos en cuestiones como esta que no son políticas. El trazado sur es el trazado que desde el punto de vista técnico y por muchos motivos es el más adecuado para nuestra ciudad. Y yo creo que los políticos no debemos meternos en los asuntos que han sido informados y valorados desde el punto de vista técnico. ¿Qué ocurre? Bueno, pues tenemos ahora mismo una ministra que ahora mismo está en funciones, pero que creo que ha mantenido en estos últimos tiempos un compromiso claro con nuestra ciudad. Y uno de esos ejemplos es el acceso ferroviario. Es un acceso ferroviario que estuvo, mientras gobernaba el Partido Socialista, pues paralizado completamente, y la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha pues desbloqueado este asunto, y hoy se está licitando para que el acceso ferroviario al tren, que es una infraestructura totalmente necesaria para el desarrollo del puerto exterior, para la terminal de contenedores y por tanto para generar empleo en nuestra ciudad, es una infraestructura totalmente necesaria. Son 140 millones de euros que yo creo que debemos agradecer que el gobierno invierta esa cantidad en una infraestructura fundamental. Lo triste es que haya partidos políticos que sigan priorizando las cuestiones políticas y siempre mantengan la postura del no. Y en este caso la están manteniendo. ¿Este proyecto supondrá un impacto ambiental importante? Como comentaban otros partidos. El trazado sur es el que menor impacto genera, esa es la realidad. Pues como todas las infraestructuras tienen un impacto, pues hoy todos disfrutamos de una autopista que llega a Ferrol y que en su momento también había ocasionado o ocasionó pues el impacto que ocasionó. También con la crítica de algunos partidos políticos que no querían la autopista en Galicia, quiero recordar. Hoy nadie se cuestiona no tener autopista a Ferrol. Pues lo mismo pasa con el acceso ferroviario. Yo creo que aquí lo que tenemos que priorizar, y lo triste es que en esto, como en otros muchos temas, no estemos todos unidos, es buscar una solución para los problemas que tiene Ferrol. Y uno de ellos es el desempleo. Y el puerto es una de las grandes empresas de Ferrol. Y hay que pues hacer todo lo posible para que se expanda de la mejor de las maneras y para que genere el mayor número de puestos de trabajo. Y desde luego esta infraestructura beneficia que eso sea posible. Y lo que no entiendo es cómo haya partidos que siguen priorizando cuestiones políticas y siguen criticando las inversiones que el gobierno hace en nuestra ciudad. ¿Cómo ve el estado del saneamiento de la ría? Pues este es otro de los asuntos que el gobierno de Jorge Suárez ha paralizado sin ningún tipo de justificación. La depuradora se puso en funcionamiento pues en agosto del 2014 y la depuradora tenía una entrada en funcionamiento secuencial. La depuradora estaba funcionando.
Y desde que Jorge Suárez ha llegado a este gobierno, lo que ha hecho es, en este momento, paralizar la entrada de mayor caudal en esa depuradora. Hoy la infraestructura está en condiciones, y así lo dice pues, tanto Aguas de Galicia como Aquaes, de que se incorpore un mayor caudal de agua a la depuradora. Y no se hace. No se hace, tendrá que explicar Jorge Suárez por qué. Porque Jorge Suárez fue el que prometió que iba a derogar una tasa que no ha derogado, que ha suspendido provisionalmente, pero que no ha derogado, que no ha conseguido cumplir su promesa. Pero lo cierto es que lo prioritario en este tema es ese saneamiento de nuestra ría. Y hoy podían estar dejando de verter muchos metros cúbicos de aguas residuales que hoy están vertiendo a la ría de Ferrol. Y que este gobierno, pues este tema, insisto, lo tiene totalmente paralizado. Han hablado mucho de saneamiento, pero no han hecho absolutamente nada. E insisto en que lo que a mí me preocupa es que hoy ya podrían estar vertiéndose fuera de la ría aguas residuales que se siguen vertiendo y que siguen contaminando nuestra ría. Entonces, yo creo que también en ese sentido el alcalde de Ferrol debería empezar a tomar medidas porque, insisto, lo que ha hecho es paralizar otra cuestión más. En el pleno celebrado la semana pasada presentabais una moción en la que decíais solucionar los problemas de aparcamiento de Ferrol. ¿Cómo podemos solucionarlo? Pues desde luego, como está haciendo este gobierno, no. Este gobierno tomó una serie de medidas, vendiendo que eran medidas para favorecer la peatonalización del centro, y desde luego creo que eso es muy alejado de lo que realmente es una peatonalización. Este gobierno lo que hizo fue llegar y simplemente prohibir el tráfico y el estacionamiento en la calle real de nuestra ciudad. Y adoptó esa medida, de una forma totalmente autoritaria y de espaldas tanto a los vecinos como a los hosteleros, como a los comerciantes, sin hablar de ninguna manera con ellos, sin escucharlos de ninguna manera, a pesar de sus quejas. Y en segundo lugar, toma esa medida sin llevar aparejada otras medidas que puedan compensar, ¿no?, las consecuencias de esa supresión del tráfico, como por ejemplo dotar a la ciudad pues, de mayores estacionamientos. Es más, el propio gobierno prometió hace meses que iba a intentar subvencionar, ¿no?, plazas de aparcamiento, que bueno, lanzaron el mensaje, pero tampoco se ha hecho absolutamente nada. Nosotros lo que pedimos al gobierno es que sea serio y que para llevar a cabo medidas de peatonalización lo que hay que tener es un plan de movilidad, lo que hay que tener es un documento que defina y que vaya estableciendo cómo hacerlo, qué pasos tomar, qué medidas adoptar en ese proceso, y que sea un documento global, que todos conozcamos, que los comerciantes conozcan, que los vecinos conozcan, que se ha debatido, que se ha consensuado con los partidos políticos, con los vecinos y demás. Y eso es lo que estamos pidiendo, no actuar de una forma improvisada como hace este gobierno, que toma medidas sin consultarlo con nadie y que, bueno, dice que son medidas para favorecer la peatonalización, pero que desde luego creo que la peatonalización se hace de otra manera. ¿Qué va a pasar con la Plaza de Armas? ¿Al final el parking va a continuar? ¿Se va a terminar con él? Pues depende de este gobierno, porque el gobierno que habla tanto de participación ciudadana lo que hace es también todo lo contrario, ¿no? No da ejemplo con esa participación. Yo quiero recordar que se abrió hace unos días una consulta a los ciudadanos, una consulta para que los ferrolanos definieran cómo querían esa Plaza de Armas, y no ha sido nada más que un paripé, porque el gobierno, mientras le decía a los ferrolanos que quería escuchar lo que ellos opinaban, también decía que esa opinión que le iba a trasladar a los ferrolanos no iba a tener carácter vinculante, es decir, que poco iban a hacer con esas opiniones. Es más, a pesar de esas opiniones, el gobierno ya dijo que no se planteaba otra opción que no fuera la de suprimir el parking. Entonces, ¿para qué le pide opinión a los vecinos? ¿Para qué hace ese paripé de consultar a los vecinos cuando no va a tener en cuenta la opinión que ellos le manifiesten? Y bueno, decir también en una consulta en la que se planteaban auténticas barbaridades, ¿no?, como que este gobierno preguntaba si una de las opciones era la de demoler el edificio de la Plaza de Armas. Claro, que este gobierno se plantee pues cuestiones como estas, desde luego me parece muy poco serio. Además supondría un gran coste el llevar a cabo pues esto. Evidentemente, yo creo que Ferrol tiene una serie de prioridades y desde luego esa no está entre las prioridades de Ferrol. Hablando de obras, la que sí que se acaba de dar luz verde es al proyecto de transformación de la Avenida de las Pías para terminar con el talud. ¿Qué beneficios tendrán estas obras?
Bueno, ese es otro de los compromisos que había asumido también la ministra de Fomento y que también vemos que sigue con los trámites, sigue avanzando y que esperemos que próximamente empiecen las obras y que pueda ser una realidad pronto. Bueno, es una obra que básicamente lo que busca es dar una mayor permeabilidad, permitir una mayor conexión entre los barrios, ¿no? Establecer o crear esa rotonda que permita pues bajar y poner a otro nivel, ¿no? La que fue inicialmente la principal entrada a nuestra ciudad y que hoy pues bueno ya no lo es, ¿no? Por razones obvias, pues va a permitir pues que barrios como el de Ultramar, como el de Recimil, como el de Esteiro, que tengan una mayor conexión, ¿no? Los ensanches en definitiva, y que por tanto pues esa vía que hoy separa los barrios pues permita una mayor conexión y que permita a los vecinos pues disfrutar de una zona bueno, que pueda ser de ocio incluso. ¿Cuándo se prevé que esté la obra o se empiece mejor? ¿Cuándo se prevé? Mejor saber cuándo empieza y ya. A ver, ahora se están cumpliendo los trámites administrativos y desde luego creo que la tranquilidad tendrá que ir posteriormente una licitación, la licitación de la obra posteriormente y a mí lo que me importa y creo que es lo que debemos valorar es que hay una consignación presupuestaria, es decir, que hay un dinero ya reservado para la ejecución de estas obras y yo creo que eso es lo importante porque los anuncios de poco valen, ¿no? si no van acompañados de un compromiso económico, ¿no? Y como ese compromiso existe creo que... ¿Y cuál es ese compromiso económico? Bueno, ahora mismo son 4 millones de euros, ¿no? La obra total, global, creo que son sobre 8 millones, pero lo que está comprometido para este año son 4 millones de euros. En el Pleno también el alcalde Jorge Suárez hablaba de que los presupuestos los iba a presentar lo antes posible. Preguntábamos también a Iván, el portavoz del BNG, que cuándo creía que iban a salir estos presupuestos y él nos decía que sí, que el alcalde decía que iban a estar lo antes posible, pero nos encontramos en junio y aún no hay borrador. ¿Qué opináis desde el Partido Popular? Bueno, a estas alturas yo creo que el alcalde ha perdido toda la credibilidad, ¿no? que podría tener en un tema como el de presupuestos. El alcalde anunció en el mes de noviembre la presentación del borrador de presupuestos, en el mes de noviembre. Es más, llegó a decir que el 11 de diciembre se iba a celebrar un pleno extraordinario para aprobar los presupuestos. Pues desde noviembre hasta ahora que estamos en junio han pasado meses más que suficientes y todavía no se ha presentado un borrador. Existe un engaño por parte del alcalde que no se cansa de anunciar un día tras otro próximas presentaciones de presupuestos, que por tanto nos sigue engañando, porque lo que tenemos que concluir es que ese borrador no está elaborado, porque si estuviera elaborado, pues evidentemente lo habrían presentado. Pero por otro lado también creo que es una situación que pone de manifiesto la incompetencia manifiesta del alcalde y de su gobierno para elaborar un documento que es el documento más importante de cualquier ayuntamiento y que además poco puede hacer un gobierno, poco puede llevar a cabo un proyecto si no tiene ese documento que es el que guía, ¿no? la política de una corporación. Y yo creo que bueno, quiero recordar que en el mandato anterior, que gobernó el Partido Popular, fueron 4 años con 4 presupuestos que se aprobaron rigurosamente y que en el mes de enero cada año había un presupuesto y eso permite gestionar. Claro, todo lo contrario, pues hoy este gobierno lo que está haciendo es gobernar con un presupuesto del Partido Popular. ¿Consideras entonces que se están sobreviviendo gracias a la herencia del PP? Bueno, la herencia, yo lo que tengo que decir es que la herencia del Partido Popular fue una buena herencia. No podemos decir los del Partido Popular lo mismo de la que recibimos hace 5 años del Partido Socialista, pero por mucho que ellos digan, la herencia que recibieron del Partido Popular ha sido buena. Lo que pasa que si esa herencia que han recibido no le dan continuidad y lo que hacen es paralizar los proyectos y dejar de gestionar, pues bueno, en poco tiempo, hoy simplemente por citar un ejemplo, los proveedores del concello ya empiezan a estar preocupados porque tardan ya mucho tiempo en cobrar las facturas que emiten al concello de Ferrol. Es que lo que decía antes, es que los vecinos que piden una ayuda de emergencia social tardan meses en cobrar esas ayudas de emergencia social para necesidades prioritarias, ¿no? de vida. Entonces, bueno, esto es lo que lleva la falta de gestión y que mientras que el gobierno esté más preocupado por las luchas internas que de los problemas de Ferrol, pues bueno, nuestros vecinos tendrán que estar sufriendo esta situación.
Para terminar, te quería hacer dos preguntas breves. La primera de ellas, ¿se ve como alcaldesa en las próximas elecciones? Bueno, para las próximas elecciones quedan 3 años, es mucho tiempo todavía el que queda y desde luego yo en lo que estoy centrada ahora mismo es en el cargo que ocupo, soy la portavoz del grupo municipal, entre todos tengo un equipo fantástico y entre todos estamos trabajando para seguir velando por los intereses de los ferrolanos, porque desde luego con el gobierno actual que tenemos los intereses de Ferrol han pasado a un segundo plano y eso es lo que nos preocupa y eso es en lo que estamos centrados. ¿Y cómo veis las elecciones autonómicas del próximo otoño? Bueno, pues yo de cara a las elecciones autonómicas creo que el Partido Popular tiene al mejor candidato que podía tener, que es Alberto Núñez Feijóo, y desde luego creo que lo que hay enfrente es poco esperanzador, ¿no? ¿Hay miedo a las mareas? Bueno, yo creo que a lo mejor el miedo a las mareas lo tienen que tener otras fuerzas políticas como el Partido Socialista, que es el que tiene tiene un riesgo muy serio de ocupar el tercer lugar en lo que es el resultado, ¿no? Yo creo que a quien más le tiene que preocupar es eso, al Partido Socialista. Desde luego creo que el Partido Popular tiene al mejor candidato y así lo ha demostrado en estos últimos años y confiamos en que poder confirmar esa mayoría absoluta y poder seguir gobernando en la Xunta. Sería la mejor noticia. Tenemos que esperar a otoño entonces para ver qué es lo que sucede y mientras únicamente darte las gracias por acompañarnos esta tarde después de las pequeñas complicaciones que ha habido. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Natalia. Y muchas gracias a ustedes por estar ahí al otro lado de la televisión. Ya saben que pueden seguirnos a través de nuestra página web en www.televisiondeferrol.es, a través de nuestra página del Facebook o en el canal de YouTube. Nos vemos. Hasta luego.